Nos dice el enunciado que el sólido que podemos ver gira alrededor del eje M y M. Esto nos dice o nos indica que la figura de arriba va a quedar totalmente idéntica en la parte de abajo, que va a ser lo que está en el espacio. Sombreamos la parte que queremos calcular, el volumen, y el único dato que nos indica es que la parte de aquí mide 4 centímetros. Entonces, calculamos el volumen de la esfera. Si nos podemos dar cuenta, tenemos un medio cilindro con un cono en medio y con una media esfera. Vamos a calcular el volumen por partes. La fórmula para calcular el volumen de la esfera es 4 tercios pi por radio al cubo. Como solamente tenemos la mitad de una esfera, lo vamos a dividir para 2. Nos queda 4 sextos pi. El radio es 4 centímetros porque las medidas de aquí son totalmente idénticas. Entonces nos va a quedar 4 al cubo. Simplificamos, nos queda 2 tercios pi por 64. Realizamos la multiplicación y nos va a quedar 128 tercios pi. Este es el volumen de la esfera. Ahora vamos a calcular la otra mitad, que es el cilindro. Con el cono en la parte de en medio y solamente sombreamos la parte que queremos calcular. Entonces, el volumen de la parte sombreada es volumen del cilindro menos el volumen del cono. El volumen de la parte sombreada es el volumen del cilindro, la fórmula es pi radio al cuadrado por altura, menos el volumen del cono es 1 tercio pi por radio al cuadrado por altura. Reemplazamos valores y nos queda, el radio es 4 centímetros al cuadrado 16, por altura 4 pi, menos 1 tercio. El radio es 4 centímetros al cuadrado, va a ser 16 por la altura 4 pi. 16 por 4, 64 pi, menos 1 tercio. 16 por 4, 64 pi. Realizamos la multiplicación y nos va a quedar 64 tercios pi. Realizamos la resta, nos va a quedar 128 tercios pi. Ahora sí, podemos sumar los dos valores que tenemos del volumen para saber el volumen total. Volumen de la esfera más el volumen de la parte sombreada. El volumen de la esfera nos quedó 128 tercios pi más el volumen de la parte sombreada 128 tercios pi. Hacemos la suma y nos va a quedar 256 tercios pi. Como el enunciado nos pide en centímetros cúbicos, solamente cambiamos el pi por centímetros cúbicos. Esta es nuestra respuesta. Gracias. Entonces tenemos los tres figuras geométricas y nos dicen que cada figura va a rotar y va a formar otra figura geométrica diferente en el espacio. En este caso va a formar una esfera, un doble cono y un cilindro. Tenemos que calcular el volumen total, por lo cual decimos que este es el volumen 1, es igual al volumen de la esfera, que es 4 tercios pi radio al cubo. Y decimos que el volumen 1 va a ser igual a 4 tercios pi. Como este es el único dato que nos dan es que este radio aquí va a valer A. Entonces acá va a valer A al cubo. Ese es el volumen 1. Para el volumen 2, que decimos que de aquí el volumen 2 es el volumen de un cono.
En este caso, el volumen de un doble cono, por lo que multiplicamos por 2 la fórmula del cono, que es 1/3 pi al cuadrado por altura. No tenemos esta altura de aquí, del cono. En este caso podemos deducirlo sacando el triángulo equilátero, que nos dicen que todos sus lados son iguales, por lo que deducimos que esa es, va a valer x, y como dice que de aquí a acá el radio es a, de aquí a acá también va a valer a. Y aplicamos el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de x. Aquí en este caso decimos que x medio y x medio va a valer cada parte del triángulo. Entonces deducimos que x al cuadrado más x al cuadrado sobre 4 va a ser igual a a al cuadrado. Simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces decimos que 3x al cuadrado va a ser igual a 4a al cuadrado. Seguimos despejando y decimos que x al cuadrado va a ser igual a 4a al cuadrado sobre 3. Hacemos así de esta manera y decimos que el valor de x nos va a dar a 2a sobre raíz de 3. Racionalizamos y obtenemos que el valor de x total va a ser igual a 2a raíz de 3 sobre 3. Y como es lógico que esta va a ser la altura del triángulo, y decimos que x medio va a ser igual a la altura. Tenemos el valor de x que lo acabamos de encontrar y simplemente reemplazamos valores para encontrar el valor de h. Y simplemente multiplicamos extremo con extremo, medio con medio, y nos va a dar que 2a raíz de 3 sobre 6 es igual a h, y h va a ser igual finalmente a raíz de 3 sobre 3, el valor de h. Entonces acá simplemente reemplazamos en la fórmula del cono, del doble cono, vendría a ser, y decimos que 1/3 pi radio a al cuadrado vendría a ser, porque radio vale a, y la altura que decimos que es a raíz de 3 sobre 3. El volumen 2 entonces nos va a dar igual a 2 raíz de a al cuadrado al cubo raíz de 3 sobre 9. Ese es el volumen 2. Entonces decimos que el volumen total del sólido que nos da es el volumen 1 más volumen 2 más volumen 3. El volumen total nos va a dar entonces igual, simplemente reemplazamos valores del volumen 2, 1 y 3 respectivamente. El volumen 1 va a ser 4/3 al cubo pi, más el volumen 2 que nos dio 2 pi al cubo raíz de 3 sobre 9, y más el volumen 3. El volumen 3 deducimos que es la fórmula de pi radio al cuadrado por h. El volumen 3 nos va a dar igual a pi al cuadrado por a, que a va a ser la altura del cono o del cuadrado así. Entonces decimos que el volumen 3 es a al cubo pi. Entonces el volumen 3 acá reemplazamos valores y que nos dio a al cubo pi. Entonces el volumen total va a ser igual a, tenemos una simple suma de fracciones y decimos que esto de aquí va a ser igual a 12 al cubo pi más 2 pi al cubo raíz de 3 más 9 al cubo raíz al cubo pi sobre 9. Entonces decimos que esto de aquí, no, aquí vendría a ser 7 sobre 9. Entonces el volumen total nos va a dar 21 al cubo pi más 2 pi al cubo raíz de 3 sobre 9. Y el volumen total también lo podemos decir que esto de aquí va a ser igual a al cubo pi. Factorizamos, decimos que 21 más 2 raíz de 3 sobre 9.
Y ese es el volumen total. Y el volumen total del sólido que nos pedían. Y obtuvimos la respuesta de la pregunta de la incógnita que nos pedía el problema. Gracias. Esta figura está formada por un paralelepípedo y un cilindro y nos pide hallar el número de volumen de sólido. Para hallar el número de volumen de sólido realizamos los siguientes pasos. Volumen de sólido es igual volumen paralelepípedo menos volumen de cilindro. Simplemente vamos a reemplazar. Volumen sólido es igual a 180. ¿Por qué 180? Porque volumen para el paralelepípedo es igual lado por lado por lado. Y simplemente aquí también reemplazamos. Volumen de paralelepípedo es igual 10 por 6 por 3. ¿De dónde salen estos números? Salen de aquí. Primer lado, segundo lado y tercer lado. Y tenemos 10, 6, 3. Y multiplicado nos dan volumen de paralelepípedo es igual a 180. Y tenemos 180. Y ahora nos pide volumen de cilindro, que es menos 20 pi. ¿Y a dónde sale esto? En volumen de sólido, volumen de cilindro es igual pi radio cuadrado por altura sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque simplemente es la mitad del cilindro. La mitad del cilindro. Listo. Volumen de cilindro es igual pi 2 al cuadrado por 10. Para 2. Y esto nos queda volumen cilindro es igual a 20 pi. ¿Por qué 20 pi? 2 por 2, 4. 4 por 10 es 40. Dividido para 2 nos sale 20 pi. Menos 20 pi. Nos quedamos en menos 20 pi. Nos dice, si queremos una expresión más simplificada, sacamos factor común, que es volumen de sólido es igual 20 9 menos pi. Y tenemos U al cubo.